Buenos días, Dios les bendiga, qué gusto que estamos nuevamente encontrándonos. Así que gracias a Dios que podemos vernos, y antes de comenzar vamos a orar, ¿ya? Así que usted ahí que está en su casita, como siempre decimos, dele la mano a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y juntos vamos a decirle al Señor: Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta mañana. Ya que sabemos, Señor, que tú nos das este hermoso regalo de poder reunirnos, de poder estar juntos, Señor, alabando, adorando tu nombre. Y no solo eso, Señor, sino que también recibiendo de tu palabra, siendo edificados, Señor, como familia. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder perseverar, a seguir buscándote de todo corazón. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada día. Por eso te damos gracias, y hoy día queremos decirte que aquí está nuestra vida, Señor, para adorarte, alabarte y para buscarte, Señor. Te damos gracias y te rogamos que tú nos bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno verles, ¿verdad? Qué bueno reunirnos en pos del Señor. Y hoy día les voy a compartir en Hechos. Vamos a estar leyendo antes de iniciar nuestra reunión. Y dice así, en Hechos 1:8, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. También en Hechos 2, 16 y 17 dice: lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel dijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre la gente. Sus hijos hablarán, profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. En Hechos 2:42 también dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, en la Santa Cena del Señor y en la oración. Y también en Hechos 20:32 dice: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí. ¡Qué hermoso! Esta es nuestra herencia, una herencia incomparable, una herencia maravillosa, y que es su Espíritu Santo. Cuando leemos estos versículos entendemos cómo el Espíritu Santo se movía en el pueblo de Dios. Pero ¿saben lo más maravilloso? Cómo el Espíritu Santo también se mueve hoy en nosotros, en su pueblo, en su iglesia. Como venimos enseñando los domingos, cuando leemos estos versículos de Hechos, nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios estaba en ese tiempo, está y estará en la iglesia, en medio del pueblo de Dios. Esa es la mayor herencia, lo más hermoso que podemos recibir y tener, y que no se compara con nada: el Espíritu Santo de Dios. Cuando leíamos Hechos, nos damos cuenta en estos pasajes que el Espíritu de Dios en medio de su pueblo, ¿para qué? Para predicar, para vivir, para estar juntos y tener coinonía, para predicar su evangelio. Que anhelemos, mis hermanos, con pasión el Espíritu de Dios moviéndose en nosotros y como iglesia. Así que Dios nos ayude, y que a través de su palabra tengamos más claridad cada día, y que el Señor se mueva, ¿cierto?, en medio de nosotros. El Espíritu es uno, aunque ustedes allá, nosotros acá. El Espíritu de Dios es el mismo, y en Él estamos, nos movemos y somos, y Él es el que hace posible todas estas cosas. Gloria a Dios, y hay que dar muchas gracias a Dios por su maravilloso Espíritu. Así que, pensando en esto, vamos a pasar al tiempo de la alabanza, de la adoración, y les voy a compartir hoy día el Salmo, antes de eso, el Salmo 67, para que usted lo busque ahí en casita, por favor.
del Salmo. Pero hacía un comentario Charles Spurgeon diciendo que sería muy atrevido el que dijera que este Salmo no es de David, el rey David. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo con eso, porque el estilo, propósito detrás del que escribe nos hace pensar que no pudo ser ningún otro que no sea el rey David, el cantor de Israel, el adorador por excelencia. ¿Quién más podría ser si no era él? Vemos cómo él se expresa siempre a Dios con dulzura, el rey David. Comienza este salmo diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando él parte hablando acerca de la misericordia, sin duda, en la esencia es lo que inicia todos los favores celestiales. Por eso él pedía esto. Y cómo no, si el hombre, al ser aceptado por Dios, ya tiene todo lo que necesita. A través del perdón de Dios, el hombre también recibe esta hermosa vida eterna. Por eso el rey David comienza escribiendo y diciendo en el Salmo 67 que Dios tenga misericordia de su pueblo, de nosotros, y habla de la bendición que solo Dios puede dar. Así que hoy día se los voy a compartir para que usted ahí me siga y sepa de lo que habla este salmo, que es pidiendo la hermosa bendición de Dios en medio de un tiempo difícil como nosotros vivimos hoy. Y dice así el Salmo 67: que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor, que se conozcan tus caminos en toda la tierra, Señor, y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben, que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Este era el clamor de David. ¿Sabe por qué? Por su pueblo. Y es el clamor que debemos de compartir nosotros para con el pueblo de Dios, su iglesia, pero también, ¿sabe para con quién? Para con los de afuera, para que Dios los llame, para que se arrepientan, le conozcan, le busquen y, como decía el Salmo 67, que todos le teman. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz y un nuevo día. Una vez más, cuán grandes cosas, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. No te olvides, mi hermano, no. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz y un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria.
misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz y un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz, canción, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz, canción, me has dado una nueva canción de redención. Una vez más, cuán grandes cosas, vamos. Grandes cosas cantan el Señor, ha hecho el Señor conmigo. Oh, gracias Señor, muchas gracias Señor. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz y un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz, canción, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, oh gracias Señor, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz, canción, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz, canción, me has dado una nueva canción de redención. Gracias Señor porque has cambiado nuestro destino. Señor, ha cambiado nuestro destino.
y eres digno de adoración. Muchas gracias, Señor. No hay nada ni nadie, Señor. No existe nada en este mundo en quien podamos poner nuestra esperanza y nuestra confianza. Todo falla. El dinero, los bienes, las posesiones. ¿Para qué decir las personas, los sistemas? Lo que el hombre organiza, lo que el hombre aparentemente ordena. Incluso cuando nos dicen que estemos tranquilos, no hay paz. Porque muchas veces, incluso los cristianos, nos equivocamos en que buscamos la paz, en que buscamos, Señor, el auxilio. Por eso te damos gracias, porque tú has abierto nuestros ojos y nos damos cuenta que no hay nada más grande que tú. No hay nadie más grande que tú, Señor. No hay nadie, Señor, que pueda llenar nuestro corazón de paz, ni nadie que pueda llenar nuestro corazón de esperanza, Señor. Solo tú. Por eso te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Por eso te invito, mi hermano, a que cantemos juntos este hermoso canto. Ven y cantar, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Ven y cantar, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Te daremos la gloria, te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad. Serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Venid y cantar, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantar, siervos de Jehová. Oh, canta al Señor, mi hermano. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Oh, te daremos la gloria, te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad. Serviremos, llevaremos
Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, te postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, te postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vengo ante ti, vengo ante ti para adorar,
terminar este tiempo de adoración, yo les invito a que simplemente ahí en su hogar cierre sus ojos. Meditemos que antes, para que el pueblo pudiese entrar a la presencia de Dios, solo había una persona al año, una vez. Solo una vez al año. Y pedía perdón por los pecados de todo el pueblo. El sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios. Y las personas tenían que traer ofrendas constantemente por su pecado. Y había un cordero que era el cordero de la expiación. Este cordero, el sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza y oraban, y todos los pecados del pueblo iban sobre este cordero. Iban sobre este animal, y este animal era luego conducido a lugares desérticos muy lejos. Este es el llamado cordero de la expiación. Y este animal iba muy lejos y lo llevaban muy lejos para que no pudiera regresar, en un símbolo de que los pecados Dios los perdonaba, pero no tan solo los perdonaba, sino que los enviaba lejos, no se acordaba de ellos. Y el pueblo estaba feliz porque eran perdonados de sus pecados y olvidadas sus faltas, sus iniquidades, y podían disfrutar de un año del perdón de Dios. Mira, Jesús es ese cordero de la expiación. Él cargó tus pecados y los míos, tus faltas y las mías, de una vez y para siempre. Y gracias a Jesús, tú y yo hoy podemos no tan solo venir a recibir perdón de pecados, sino entrar ante el trono de la gracia, hallar gracia, misericordia y oportuno socorro para nuestras almas. Estoy a la puerta de tu casa, tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa, tu gloria yo quiero contemplar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies para adorarte, tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies para adorarte, tu rostro buscaré. Tu gloria
del Señor, mi hermano, tan hermosa. Oh, tu gloria, Señor, quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Que tu luz brille en nosotros, Señor. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener en mí, Señor. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí yo quiero ver, Señor. Ver en mí, Señor. Tu gloria en mí yo quiero ver. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto estar nuevamente allá con ustedes en sus casas. Nosotros acá estamos contentos de lo que el Señor está haciendo. Sin lugar a dudas, es un desafío nuevo el que estamos viviendo. El hecho de tener que vivir el Evangelio de este modo es bastante nuevo, yo creo, para nosotros. Yo leí una publicación hace algún tiempo que decía: ningún pastor sabe cómo predicar o cómo guiar a una iglesia en medio de una pandemia. Ningún pastor de este tiempo. Y es muy cierto. Pero como hemos orado en los devocionales y en el Instituto Bíblico e incluso en algunos cultos anteriormente, es increíble cómo Dios preparó todo el escenario para que nunca su iglesia esté desamparada, siempre esté bajo instrucción en medio de estos tiempos.
Dios esperó y nos permitió que en este tiempo perfecto, donde hay comunicación de una manera impresionante, como nunca en la historia, podamos nosotros hoy recibir de la palabra y estar atesorando su palabra en nuestros corazones en medio de toda esta situación. Así que, mis hermanos, les animo a que estén atentos a las actividades de la iglesia, el Instituto Bíblico los días viernes, los días martes el culto familiar, que es un devocional, y el día jueves las hermanas tienen su tiempo ahí con mi esposa, y por semana estamos enviando, una semana estamos enviando clases para niños grandes y para niños pequeños, con una manualidad. Eso es una semana, y para la siguiente semana estamos enviando un devocional para niños también con manualidad. Yo les invito a que ustedes puedan guiar a sus hijos. Como les hemos dicho en otras ocasiones, vean el devocional con sus hijos, ayúdenles, instrúyanlos, sáquenles las dudas y ayúdenles en la manualidad. No hay nada más hermoso que vivir el evangelio en familia y en verdad ser una bendición para nuestros hijos en medio de este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Bueno, mis hermanos, estamos en nuestra semana número 10 de nuestra serie Viviendo en el Espíritu, y nuestro texto base está en Gálatas 5:25. Hoy estamos en nuestra semana 10 y el tema es ordenando bíblicamente número 2. La semana pasada ya estudiamos al respecto la primera parte, que nos quedamos ahí en la regeneración, y salimos de dudas respecto a el bautismo en el Espíritu Santo. Y bueno, Gálatas 5:25 dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La semana pasada comprendimos entonces que cuando nacemos de nuevo somos regenerados, y en un mismo instante ocurren muchas cosas. Somos el templo del Espíritu, somos bautizados por el Espíritu y en el Espíritu, somos habitados por el Espíritu, sellados por el Espíritu, y la plenitud del Espíritu ahora está en nosotros. Por eso vimos bíblicamente, y a estos temas yo les puse ordenando bíblicamente, porque hemos hablado durante muchas semanas respecto a esto, y ahora de algún modo estamos generando una cronología de eventos, una cronología de acciones, y lo que nos corresponde ahora hacer a nosotros. Entonces vimos bíblicamente, y ordenando lo que hemos estudiado, la mayor muestra que existió en la iglesia primitiva, que mostrara visiblemente que estaban habitados y transformados por el poder de Dios. No eran sus dones, no eran los milagros, ni ninguna manifestación. Era el amor, el profundo amor por Dios y por los demás. Es más, a esto le podemos llamar el carácter de Cristo en las personas. Hechos 2:42, búsquelo para que recordemos y ordenemos esto. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera característica de los hermanos que nacieron de nuevo fue su hambre por la palabra de Dios. Prestaban atención para comprender, para estudiar y para vivir la palabra. Ya no era tan solo algo que aprendieron, sino un desafío de vida. Y dice, en la comunión unos con otros. Eso estaba hablando del profundo deseo de estar donde estaban los hermanos. Esto está hablando de las actividades de la iglesia, un anhelo de estar donde estaban los hermanos y un anhelo también de servir a los hermanos. Dice, en el partimiento del pan, hablando de las ordenanzas que Cristo nos dejó, nunca olvidar su sacrificio, su carne, su sangre, su muerte, su resurrección, que estará todos los días con nosotros por fe, y un día vendrá y le veremos. Y por último dice, en las oraciones. Por eso es interesante darnos cuenta que habla tres aspectos de la profunda comunión entre ellos: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, y ahora la comunión con Dios, y en las oraciones. Comunión entre ellos y comunión con Dios. Y debemos de aprender que el propósito, como lo vimos hace algunas semanas, de la oración y cómo los hermanos oraban, no era expresando lo que ellos necesitaban o pedían, sino pidiendo y solicitando la voluntad de Dios en sus vidas, que se cumpliera la voluntad de Dios. Versículo 43 de Hechos 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios inspiraba asombro, había un sobrecogimiento en lo que pasaba, en cómo ocurría todo. Para ellos Dios no era una idea ni era una doctrina, no era un ser necesario para cuando tenían necesidad. Para ellos Dios era Dios.
Era un amuleto, como hoy se ocupa mucho y muchos cristianos ocupan a Dios como un amuleto. Dios siempre es bueno. Pase lo que pase, es bueno. Mira, si tú perdiste tu trabajo, Dios es bueno. Si tú ganaste un trabajo, Dios es bueno. Si estás enfermo, Dios es bueno. Si estás sano, Dios es bueno. No es más bueno porque estés sano, ni es menos bueno porque estés enfermo. No es más bueno porque tengas dinero y menos bueno porque no tienes. No, Dios siempre es bueno. Dios es Dios. Y eso debemos de aprenderlo. Para ellos Dios es el ser que les inspiraba a obedecerle. Y esa comunidad entera experimentaba un profundo temor reverente de Dios. Y el resultado concreto de temer a Dios es la obediencia. Obedecían a Dios, su palabra. Por eso es importante entender que Dios no es un espectáculo para sorprender a las personas. Muchas personas incluso lo llaman de manera despectiva. O yo he escuchado incluso muchas ideologías y doctrinas en iglesias y de hombres que a Dios lo tratan como si fuera un amuleto y te prometen cosas que Dios no ha prometido. Te prometen cosas que Dios no ha prometido. Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros siempre. ¿Esa es una verdad? Sí, es una verdad. Estará con nosotros siempre. ¿Tendremos tribulación? Eso también es una verdad. ¿Tendremos oposición, adversidad? Sí, eso también es una verdad. Pero Dios estará con nosotros. Por eso simplemente analizando el Salmo 23:1, que es un texto que mucha gente usa y mal usa. El Salmo 23:1 lo conocen bien, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si hacemos un análisis profundo en ese texto, vamos a aprender lo que realmente el texto quiere decir. Pero si no hacemos un análisis, vamos a ocupar ese texto y vamos a darnos cuenta que así no es como suceden las cosas. Nos faltan cosas siempre. Hay veces que vivimos adversidad, oposición y andamos con lo justo. Yo hablaba con un hermano, me decía: pastor, tengo necesidad y carencias, pero no estoy desesperado, confío en el Señor. Nosotros como iglesia a veces vemos cómo hacer y cómo ayudar y de qué manera poder apoyar. Pero cuando alguien no estudia el texto y no está dispuesto a someterse en obediencia a la autoridad de Dios, va a interpretar la Biblia a su modo. Y ese texto en el original, la palabra nada, en el original es ro, que significa no. Ese texto dice: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, Él no me faltará. O sea, contigo lo tengo todo. Me van a faltar cosas, pero tú nunca me faltarás. Eso está hablando el texto en sí mismo. Entonces, si no hacemos un análisis profundo de lo que la Biblia quiere decir, vamos a creer cualquier barbaridad. Hermanos, vamos a vivir momentos difíciles toda la vida. Pero el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Él no te va a exentar de adversidad. Él no te va a exentar de problemas, de necesidades. No, al contrario, ahí es donde tu fe va a crecer y vas a madurar en Dios. En medio de la adversidad, la prueba, la oposición, el rechazo, el maltrato, ahí es donde Dios trata con sus hijos. Y Dios es bueno en medio de eso. Por eso debemos de aprender a glorificar a Dios y a imitar a la iglesia primitiva, que no estaba exenta de problemas, al contrario. Pero los hermanos, al ver las necesidades de otros, en vez de simplemente orar y decir Dios te bendiga, ellos actuaban. Por eso dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Para ellos las cosas del mundo perdieron su valor y ahora pensaban distinto. Compartían lo que tenían, lo que poseían antes, en su vida anterior, lo traían, pero ahora perdió y cambió su valor. Ya no era el valor que tenía cuando estaban ellos en el mundo, ahora perdió totalmente su valor. Para ellos no era valioso lo que tenían, por eso lo compartían. Vivimos en una sociedad que da lo que les sobra, no lo que tienen. Una sociedad donde la gente tiene a destajo y cuando da algo, da lo que consideran poco valioso. Es por eso que esta gente y estos hermanos nos muestran un estándar distinto de vida. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense, dejaron de valorar lo que antes valoraban. No hacían negocios, estaban vendiendo lo que tenían para compartir las necesidades de los que tenían problemas y adversidades. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjense, sacrificaron su individualidad al pie de la cruz para hacer un cuerpo.
Para ellos estar unánimes, tenían que estar en el templo, el lugar de reunión, el lugar donde se convocaba la iglesia. Ahí estaban todos. Wow, no era una manera personal de llevar el evangelio. Como yo he escuchado a muchos, no, yo llevo el evangelio a mi modo. No, así no es. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, sujetarnos a la voluntad de Dios, a la manera de Dios, al modo de Dios. Hay que buscarle, servirle y adorarle. No es a nuestro modo. No es como nosotros creemos, es como Él nos dice que lo hagamos. Él es digno de recibir nuestra adoración, pero no la adoración que tú crees que das, que está bien. No, es la adoración que Él merece, bajo sus parámetros, sus estatutos, sus decretos. Hoy hay gente que en las iglesias adora porque cantan, porque elevan un cántico, porque cantan bien, tocan un instrumento, se consideran adoradores. La Biblia dice que la mayor muestra de adoración es la obediencia. Wow. Así que todos los que se sienten que cantan bonito, ¿eres obediente a la palabra de Dios? ¿Estás en sujeción a los pastores donde Dios te puso? ¿Estás en sujeción a tus padres? Esposa, ¿estás en sujeción a tu esposo? ¿Estás en sujeción a tu gobierno? ¿Estás en sujeción a Dios? Eso es adorar, vivir su palabra. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compartían lo que tenían con otros. Las comidas en la cultura oriental era un tiempo de profunda comunión. Y los hermanos, cuando veían a alguien con necesidad, lo que querían establecer era una profunda comunión con ellos. No tan solo suplir las necesidades de alguien, sino establecer una profunda comunión. 47. Alabando a Dios con una actitud constante de reconocimiento, de adoración, de obediencia, de vivir, de cantar y pregonar el evangelio, dando alabanza constantemente en sus vidas. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, le caían bien a las personas, tenían apertura para hablar. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate, por causa de la obediencia y el carácter de Cristo en la iglesia, el Señor añadía a la iglesia. A veces las iglesias, Dios frena el crecimiento en las iglesias por algo muy simple, porque el carácter de la iglesia no es el carácter de Cristo. Por eso queremos captar almas con eventos, regalando cosas, haciendo de nuestros cultos un espectáculo atractivo, hablando y diluyendo el mensaje de la palabra para que la gente no se sienta mal y no se vaya. No, ese es el error más grande que tenemos hoy. Nosotros tenemos que cumplir nuestra labor de obediencia a Dios, sujeción a Dios, adoración, alabanza a Dios, de vivir su palabra de la manera en que el Señor establece. Y el que añade a la iglesia es Dios. Por eso en este caso vemos que el Señor dio gracia en todos estos hermanos para con el pueblo. Ellos experimentaban el favor, la benevolencia del pueblo para con ellos. Había un buen trato y había una comunicación cordial con los habitantes de la ciudad. Y esto les permitía predicar el evangelio. Y tenía un resultado ese evangelio. El Señor añadía cada día. Por medio de la predicación apasionada del evangelio, Dios añadía a la iglesia. Si nos damos cuenta, el resultado de la vida cristiana llena del Espíritu es el carácter. Un carácter lleno del fruto del Espíritu, que es el amor como muestra principal. Ya sabemos cuál es el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, que es fe, mansedumbre y dominio propio, que es templanza. Dios en ellos, Dios en nosotros. Ese es el desafío del cristiano, Dios en nosotros de manera visible. Por eso cantábamos recién: Señor, que tu gloria en mí yo quiero ver, tu carácter, tu luz, tu obra transformadora. Yo quiero que sea visible, Señor, tu obra en mí. Entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Había un comentario que yo leí hace algunas semanas que me gustó mucho, que dice: a medida que la llenura del Espíritu Santo se incrementó en la iglesia, la cual viene cuando ocurre el proceso de salvación, regeneración, ahora nuestra ocupación no es que venga el Espíritu, porque ya está en nosotros. Nuestra ocupación es: ¿qué debo hacer ahora
Por eso mientras más rindamos al Espíritu, más plena será nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo se despliega dándonos fruto espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Él está en nosotros con toda su capacidad para hacer todo esto. Pero ¿cuánto tú y yo le rendimos de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro día a día para que esto se manifieste? Ese es el tema. Y esa es la pregunta: ¿cuánto dejamos que el Espíritu haga en nosotros, nos transforme? Por eso nuestra fortaleza, sabiduría, gozo y victoria va a depender de qué tan llenos, de qué tan plenos somos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Es Dios en nosotros y Él es capaz de hacer todo, pero es nuestra responsabilidad, no de Él. La Biblia nos dice que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu. En otras palabras, si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos la guía del Espíritu en nosotros. Ya está aquí. Ahora, que no la escuchemos, que la resistamos, que la evitemos, que la omitamos, que no la obedezcamos es otra cosa. Pero está ahí. Dios nos quiere guiar y los creyentes debemos de anhelar que Dios nos guíe. Porque si somos hijos de Dios, tenemos la guía del Espíritu en nosotros. El problema no es Dios, somos nosotros. ¿Recuerdan el ejemplo del árbol de manzanas? Una cosecha, árboles grandes llenos de manzanas. Ahí hay un canasto, sin pies ni manos, ahí está el canasto. Y viene la persona que corta las manzanas y se sube al árbol con una vara larga y en la punta un alambre con un círculo en el cual mete las manzanas y las desgancha, las desengancha, ¿verdad? Las corta. Y ahí va otra persona abajo que toma el canasto y se pone en la posición correcta para tomar las manzanas, para que este canasto tenga fruto dentro de él. Es por eso que debemos entender que para que esta canasta esté llena de manzanas tienen que pasar varias cosas. Primero, el fruto no es de la canasta. Segundo, el mérito no es de la canasta. Y tercero, la obra no es de la canasta. La canasta es simplemente una canasta. Mira, tú y yo somos la canasta. Somos la canasta. Para que tengamos fruto, Dios nos ha llenado y nos ha capacitado con su Espíritu. Lo que tenemos que hacer nosotros simplemente es estar en el lugar correcto, en la posición correcta, en la disposición correcta, en la apertura de corazón correcta para que el Señor nos llene de su fruto. El árbol del fruto, el trabajador que está arriba saca el fruto y la canasta se llena de fruto porque abajo hay otro trabajador que lo sostiene y la coloca en la posición correcta. Por eso el Espíritu Santo nos quiere llenar de su presencia, de su guía, de su fruto. Lo único que debo de hacer yo es estar vacío de mí, negarme a mí mismo y ponerme en la posición correcta. Un alma, un ser lleno de humildad, de obediencia, una disposición interior. Para que Él comience a guiarme y a llenarme de su fruto, hay una disposición del alma donde yo debo de colocarme para recibir el fruto del Espíritu. Esta es una absoluta dependencia de Dios. Dios no va a llenar a alguien que no está en la posición correcta, en una disposición de alma para que Él dé su fruto. Por eso Efesios 5:18 nos enseña y nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo usa la ilustración del vino que embriagaba, una bebida alcohólica, que quienes lo usan lo hacen en forma voluntaria y asimismo voluntariamente se exponen al descontrol que provoca el alcohol en el cuerpo. Pablo está haciendo una ejemplificación de lo mal que hace el alcohol con los que beben y los que usan el alcohol, porque terminan siendo guiados por el alcohol que los descontrola, los cambia, los altera, los pone a hacer cosas que no harían estando sobrios. El final es solo un resultado negativo, y en este contexto es que el apóstol Pablo da este ejemplo. Yo nunca me voy a olvidar que yo trabajé con unas personas hace ya muchos años. Y esta persona, había uno de ellos que era una persona muy formal, un caballero, muy simpático, muy agradable, un hombre que tenía una hermosa familia, tenía 4 hijos, su esposa, una hermosa familia.
Este hombre era un trabajador ejemplar, una buena persona, un hombre muy recto, aparentemente, hasta que bebía. Hasta que bebía. Cuando este hombre bebía, se descontrolaba. Incluso cambiaba sus gustos. Ya no andaba detrás de mujeres, andaba detrás de hombres. Y era tal su embriaguez que cuando él recobraba la conciencia al otro día, según él no recordaba absolutamente nada, negaba lo que hacía. Entonces esta persona estaba bajo los efectos del alcohol. Y eso está hablando Pablo. La gente lo hace voluntariamente. Voluntariamente se embriagan para ser dominados por el alcohol. Por eso él dice de manera totalmente opuesta. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, o sea, de manera totalmente opuesta, sed llenos del Espíritu. Él dice a los hermanos que dejen que el Espíritu, con su capacidad de dirección, de fortaleza, de fuerza, de santidad, nos controle por completo, absolutamente llenos de Él, y nos ponga a hacer cosas que nosotros no haríamos en condiciones normales y naturales. Pero todas estas en la dirección correcta, todo lo contrario a lo que hace el vino. El vino te lleva en la dirección del descontrol, el Espíritu Santo te lleva en la dirección del razonamiento, del entendimiento, de la comprensión, bajo la obra del Espíritu. Y por eso Pablo lo dice, porque es totalmente posible que ocurra. Por eso veíamos el ejemplo del canasto de manzanas. Ahora este canasto lleno de manzanas es admirado por el fruto que tiene. Por eso el creyente necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos entender la necesidad de ser guiados por el Señor. Y vimos la diferencia entre ser guiados y ser dirigidos. Guiados, ¿no? ¿Se acuerdan? Es el que es llevado por alguien, es el que está tranquilo porque no se va a perder en el camino. El que es dirigido simplemente le dan una dirección y llega. En cambio, el que es guiado es la persona que conoce el lugar, la dirección correcta, lo lleva, va con él. Así él va tranquilo, va solamente mirando a la persona, cerca de la persona, pero está confiado en que va en la dirección correcta. Por eso nosotros, los creyentes, debemos entender que el Espíritu Santo nos quiere guiar. ¿En qué dirección nos quiere guiar el Espíritu? Y aquí es donde muchos cristianos tienen confusión, porque dicen que quieren ser guiados por el Espíritu, pero no saben cuál es la dirección que el Espíritu tiene. Por eso, formalmente la dirección del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe y nos gobierne y nos dirija, seremos llenos del Espíritu. Y esa llenura del Espíritu son más que manifestaciones y dones. La llenura del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros. Por eso ya sabemos lo que ocurre al principio. Comprendemos que al principio viene la regeneración, pero luego viene la responsabilidad del creyente. El Señor ya hizo su parte. Él ya nos regeneró, nos transformó, nos habita, nos selló, nos bautizó, nos transformó, somos templo del Espíritu. Pero ahora es nuestra responsabilidad. ¿Cómo andamos en el Espíritu? La regeneración vimos qué es lo que hace Dios en nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Andar en el Espíritu. Y este proceso se denomina nuestra santificación. Tenemos participación. Tenemos que aprender a caminar ayudados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, empujados por el Espíritu, confrontados por el Espíritu. Él me ayuda, me guía, pero el que da los pasos soy yo. El vivir en el Espíritu, el andar en el Espíritu, que se refiere entonces el apóstol Pablo, es vivir sometido diariamente al Espíritu, dando fruto. Este es el andar en el Espíritu, es la llenura a la que se refiere el apóstol Pablo. Someternos a Dios, de manera que el fruto del Espíritu abunde en mi vida, me llene, me sacie. Y esa es la llenura que debemos de buscar constantemente. Y vimos como en Gálatas 5 el apóstol Pablo nos da un diagnóstico de acuerdo a nuestros síntomas, ¿se acuerdan?
las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y tenemos que aprender a hacer un diagnóstico de acuerdo a nuestras conductas. Nos dice si andamos, si vivimos en la carne que nos lleva a la descomposición, a la perdición, o si vivimos en el Espíritu siendo guiados por el Señor. Ahí es donde podemos poner nuestra vida, ¿no? Y si hay áreas que no hemos rendido a los pies de Cristo, debemos de aprender a postrarnos a sus pies, a pedir que el Señor nos transforme, a arrepentirnos de corazón y a esforzarnos en caminar siendo guiados por Cristo. Y vimos también dos advertencias respecto a la obra que está haciendo el Espíritu en nosotros. En Efesios 4:30 vimos que dice, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿De qué manera el Espíritu se entristece en mí? Sabemos que Él es una persona y se sentirá triste cuando yo no considero que Él está aquí. Hago cosas que le ofenden, que le agreden, que lo hacen sentir incómodo, que lo hacen sentir triste. El pecado en mi vida, los deseos desordenados, los intereses triviales, la mente materialista, que confía más en lo material que en Dios, entristece al Espíritu. Por eso la mente egoísta, egocéntrica, un corazón enfocado en el yo, en el ahora, provoca que se contriste el Espíritu. Por eso el contristar el Espíritu es hacer lo que le hiere, lo ofende, lo agrede, lo entristezco, y cuando lo hago, el fruto del Espíritu se disminuye y su manifestación, su palabra audible a mí también disminuye. Y la segunda advertencia está en Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19, que dice, no apaguéis el Espíritu. Y no apagar el Espíritu o apagar el Espíritu es no hacer lo que Él quiere. Hay impulsos que el Espíritu me da para que yo actúe en dirección de ellos. Ya no se trata de lo que yo hago que le hiere, ahora es lo que yo no hago que Él me guía a hacer. Yo lo apago y apago el Espíritu porque su poder en mí sería mayor si yo obedezco su voz, su guía, si respondo a sus impulsos. Pero si yo desobedezco, sin duda, no tendré el fruto que me da si yo obedezco a Dios. Vimos, ¿no?, la otra vez un ejemplo de cuando podemos ir conduciendo en el auto y en algún momento alguien se nos cruza. Ahí tenemos una lucha, una decisión que tomar. Si somos guiados por el Espíritu, estaremos tranquilos, tendremos el fruto de la paz y del gozo, valorando y entendiendo que no pasó nada, que estamos bien. Pero si nos dejamos guiar por la carne, no tendremos el fruto del Espíritu. ¿Y qué tendremos? Enojo, ira, contienda, problemas, disensiones. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos entender y valorar lo que Dios demanda del creyente. Por eso, ese es el contexto inmediato de nuestro texto base. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya ordenamos la regeneración y ahora viene la santificación. Lo que Dios ya hizo, lo que hago yo. La regeneración, nací de nuevo, y el nacer de nuevo implica el ser templo del Espíritu Santo, ser sellados por el Espíritu, ser habitados por el Espíritu, bautizados por el Espíritu, sellados por el Espíritu y tener la plenitud del Espíritu en mí. Todo el Espíritu está en mí. Ahora viene el proceso de santificación, que es en el que yo tengo una responsabilidad. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora soy yo. Ahora, yendo a la práctica, el texto dice, si vivimos por el Espíritu, andemos. Típico de la escritura del apóstol Pablo. Nos habla a través de un indicativo y luego nos da un imperativo. Si vivimos, andemos. Lo explico. El indicativo expresa un hecho, una realidad. En cambio, el imperativo ordena y pide algo o demanda algo. El indicativo es un hecho, algo que ocurrió, y el imperativo es una orden, algo que demanda lo que hizo, el hecho. El indicativo, algo que pasó; el imperativo, lo que demanda lo que ocurrió. ¿Se entiende? Lo explico otra vez. El indicativo expresa un hecho, algo que ya ocurrió. El imperativo ordena en pos de lo que ya pasó.
Por ejemplo, en la Biblia, el indicativo sería lo que Dios ya hizo o lo que Dios es. Lo que Dios ya hizo. Si vivimos, si nacimos de nuevo, si hemos sido regenerados. Y ahora viene el imperativo, lo que yo debo de hacer. Andemos en el Espíritu. ¿Se entiende? El indicativo, lo que Dios ya hizo. Si vivimos por el Espíritu, si hemos sido regenerados, si hemos nacido de nuevo por el Espíritu, ahora nos toca el imperativo. Andemos por el Espíritu, lo que el ser humano debe hacer. Por eso el indicativo es la razón por la cual debo de hacer algo y el imperativo es lo que debo de hacer. Esta combinación de indicativo e imperativo nos permite comprender muchos textos de la Biblia. Y para comprender lo que es vivir en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, debemos entender qué hace Dios y qué debo de hacer yo. Por eso estamos pasando del conocimiento a la práctica. ¿Se entiende? Veamos algunos ejemplos. Les voy a dar un minuto para que busquen Filipenses 2:12 y 13. Filipenses 2:12 y 13. Fabito, ¿me traía algo de tomar? Por favor. Filipenses 2:12 y 13. Fíjense. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, hijo, gracias. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En estos textos vemos el imperativo primero y el indicativo después. Este es el indicativo, lo que Dios ya hizo. Dice el 13, Dios es quien produce así el querer como el hacer. ¿Se entiende? Lo que Dios ya hizo. El indicativo, perdón, el imperativo primero. Dios es quien produce así el querer como el hacer. Y el imperativo dice: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios ya hizo y lo que debo de hacer yo. ¿Qué hizo Dios? Dios es quien produce así el querer como el hacer. ¿Y qué debo de hacer yo? Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué está diciendo Pablo en esos textos? Ocúpense. Hagan lo que tienen que hacer, les dijo. Hagan lo que tienen que hacer para atesorar esta obra de salvación que Dios ha hecho en ustedes. Dios ya lo salvó. No tiene que ver con nosotros. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Tampoco tiene que ver con ganar o perder la salvación. Este versículo tiene que ver con lo que hemos recibido. Nuestra salvación es tan grande, tan grandiosa, tan glorioso, tan extraordinario, que nosotros debemos de atesorarlo, cuidarlo, ocuparnos de ella con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios pone en vosotros el querer como el hacer. En otras palabras, hagan esto porque Dios ya les ha dado el querer como el hacer. O sea, ustedes quieren hacer esto. Quien ha nacido de nuevo se ocupa de su salvación, quiere atesorar y cuidar el inconcebible regalo de Dios, porque el Espíritu Santo que está en ustedes los capacita para hacerlo. Ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden atesorar su salvación, cuidar su salvación, ocuparse de su salvación. Están capacitados para eso. Por eso dice el texto: el querer como el hacer, que quiere decir, ustedes quieren y lo pueden hacer por el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios está en ustedes. Por tanto, háganlo. Y esta verdad conocida ahora en la palabra nos motiva a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios ya nos capacitó para hacerlo. ¿Se entiende? Ahí está el indicativo y el imperativo. Dios ya nos capacitó para hacerlo, por eso hagámoslo. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. ¡Wow! Su palabra es extraordinaria. No es algo que yo tengo que hacer o algo que tengo que adivinar qué hacer. No, yo puedo hacerlo. Tengo que pedir al Señor esa capacidad ahora.
El Señor ya lo hizo. Ya me capacitó. Ahora yo debo de hacerlo, cuidar mi salvación. ¿Cómo lo hago? Pues dobla tus rodillas. Señor, tu palabra dice que tú me has capacitado para yo poder ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Ayúdame, Señor, a valorarla, a comprenderla, a cuidarla y a agradecerte por lo que has hecho. ¡Wow! Eso es lo que la palabra nos enseña. Veamos otro ejemplo. El libro de Romanos tiene 16 capítulos. Si leemos del capítulo 1 al 11, toda esta porción, en todos estos capítulos, Pablo nos está diciendo lo que Dios ha hecho por nosotros. El indicativo. Todo lo que Dios ha hecho en Cristo, la salvación, la redención, la justificación. Es más, en Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Un poco más abajo nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Es más, Pablo dice, por lo cual estoy seguro por el Espíritu que está en mí, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto antes de Romanos 12. Todo lo que Dios ha hecho, lo que nos ha dado. Y ahora llegamos al capítulo 12 de Romanos y veamos cómo Pablo se expresa. Romanos 12:1, búsquelo. Romanos 12:1. Y comienza diciendo, así que, esto quiere decir, por consiguiente. Y esta frase en el original quiere decir que los 11 capítulos anteriores fueron el indicativo, lo que Dios ya hizo, lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha concedido. Por consiguiente, hermanos, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, lo que Dios ya hizo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tomen la forma de este mundo o de este sistema. No os conforméis a este siglo. No tomen la forma, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo dice, en vista de todo lo que ya les he dicho, el indicativo, lo que Dios ha hecho, dado todo lo que Dios ha hecho por ustedes, que les expresé en 11 capítulos, os ruego por las misericordias de Dios, lo que les acabo de contar en los capítulos anteriores, el imperativo es, lo que ustedes deben hacer es, entréguense completamente a Dios, ríndanse, hagan esto. Dios no es un Dios arbitrario que solo da órdenes. Dios nos dice, yo te he amado, yo te he redimido, yo te he santificado, yo te salvé, yo te cuido, yo te protejo, ahora sígueme. Fíjense, por eso es importante entender esto del indicativo y el imperativo, para el que le cueste un poco más. Porque el indicativo en la Biblia me muestra lo que Dios ya hizo, y Dios no me demanda algo sin que yo esté capacitado para hacerlo. Nuestro Dios nos motiva, nos exhorta, nos guía y nos estimula a vivir una vida de acuerdo a su palabra, pero basado en algo que ya ha hecho por nosotros. No son promesas en el aire, no son ideas sin fundamento. Su palabra siempre nos va a decir que Dios ya hizo algo, ya nos capacitó, ya nos salvó, ya nos redimió. Ahora lo que nos queda hacer a nosotros es porque Él ya lo hizo. Él ya hizo algo para nosotros. Por eso cuando vemos esta forma de cómo la Biblia se expresa, a través de un indicativo
¿Qué es lo que Dios ha hecho? Y el imperativo, ¿qué es lo que debo de hacer yo? ¡Pum! Despierta nuestro espíritu. Todo lo que Dios ha hecho. La respuesta lógica es que yo debo de hacer lo que me corresponde, y ahí es donde comenzamos a vivir guiados por el Espíritu. Cuando entiendo que Dios hizo algo, ya me capacitó, y ahora me corresponde a mí hacer lo que Dios demanda, porque su Espíritu me ha capacitado y lo puedo lograr. Veamos cómo sigue Pablo. Romanos 13:1. Búsquelo. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace algunas semanas. Vamos a ver cómo andamos con el imperativo. El indicativo ya lo tenemos, la obra de Dios. Pero vamos a ver el imperativo, lo que Dios demanda de nosotros. ¿Quieres vivir en el Espíritu? Ahí responden en su casa, ¿quieren vivir en el Espíritu? Pues mira, aquí Dios nos da y nos indica cómo vivir en el Espíritu. Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¡Wow! Pablo está dando imperativos. Lo que debemos de hacer al ser hijos de Dios, Dios nos ha capacitado para hacerlo. Ahora debo de responder ante su palabra. ¿Oras por nuestro presidente? Hoy toda la gente se burla del presidente, se burla del ministro de salud. ¿Saben ustedes el trabajo que están haciendo ellos? No duermen, no descansan. ¿Qué creen que ellos están ahí descansando? ¿Crees que no hay una preocupación terrible de no saber qué hacer en alguna situación? ¿Cómo llevar el país? ¿Cómo guiarlo en medio de una pandemia? Ellos tampoco sabían cómo hacerlo. ¿Creías tú que estaban preparados para una pandemia? ¿Por qué tú, en vez de ocupar tu palabra, tu boca, tus labios para ofender a las autoridades puestas por Dios? Puestas por Dios. ¿Por qué no oras por ellos? Que Dios los guíe. Que Dios tenga misericordia de ellos, del presidente, de los ministros, de las personas encargadas en medio de todo esto, de las personas que hacen los protocolos para la salud de la gente. Es más, he visto cristianos hasta decir que esto puede ser hasta una farsa. Te digo algo, nosotros hemos tenido hermanos contagiados con el COVID. Y no es una farsa, fue muy en serio. Y es muy en serio aún. Tenemos pastores que han muerto de COVID. Hermanos que han muerto de COVID-19 o coronavirus. ¿Es una broma? Mientras no te toque a ti o a un familiar tuyo, vas a dejar de pensar que es una broma. Sin lugar a dudas es un escenario que Dios ha permitido que ocurra. Pero Dios no está jugando con nosotros. Esto es muy en serio. Es un llamado de alerta a la iglesia. Por eso ora por tu presidente. Oremos por nuestro presidente. Nosotros acá en Chile, nuestros hermanos que nos ven en distintos países, oremos por nuestras autoridades. Eso es lo que Dios demanda. En nosotros el Espíritu Santo a esto nos guía. No nos guía a subir un meme ofendiendo. No nos guía a burlarnos. No nos guía a hablar mal de las autoridades. Nos guía a respetar y a orar por ellos. Porque dice el texto, estos lugares de autoridades, ellos los tomaron y los ocupan porque Dios los puso ahí. Versículo 2. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Versículo 3. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos o ellas, las autoridades, te honrarán. Fíjate, si vives guiado por el Espíritu, bajo el respeto, porque mientras ellos no nos guíen a vivir contra lo que Dios dicta en su palabra, mientras en nuestros gobiernos no exista gente que nos persiga, e incluso ahí hay que orar por ellos, pero mientras no haya gente que nos obligue a vivir contra la palabra o a hacer cosas contra el Evangelio, tenemos que orar por ellos y obedecer a nuestras autoridades. Hoy nuestras iglesias están cerradas, pero fíjate, no de todos los pastores.
Hay hombres guiados por su carnalidad, guiados por su mente torcida, que lo único que han hecho es tomar el nombre de Dios para seguir haciendo sus ideas. Tomar el nombre de Dios para desobedecer a las autoridades. ¿Y qué han provocado? Fíjate, todas las iglesias que han mantenido sus cultos han sido un núcleo y un grupo o un lugar de contagios masivos. Y a mí no me da risa los comentarios de estos hombres. Me molesta en serio porque denigran a la iglesia en general. Nosotros, hermanos, tenemos que obedecer a las autoridades. Por eso dice el versículo 4, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Pon atención, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Versículo 5, ¿estás listo? Si estás ahí sentado, afírmate. Por eso tienes que someterte a ellas. Pastores, cristianos, obedezcan. No lo digo yo, no es una idea mía, la palabra lo dice. Nosotros aquí estábamos terminando etapas de construcción y las terminamos. Y vino esto. Pues, gloria a Dios. Dios está en control. Es más, podríamos cranear y hacer cosas para seguir. Hermanos, no. Obedezcamos a las autoridades. No hagamos lo que nos nace. Hagamos lo que el Espíritu nos dirige por medio de su palabra. Ahora estamos en un tiempo de espera. No sabemos hasta cuándo, pero la iglesia sigue en pie. Es más, a mí me impresiona cómo me llegan videos de las clases de los niños de distintos países, de distintas ciudades. Es impresionante. Algo que hicimos de una manera tan simple para los niños de nuestra iglesia, de nutrirlos y sin lugar a dudas es algo muy sencillo, muy simple, pero mi corazón se llena de alegría, de gozo al ver que hay niños en otros países que nos mandan la clase sin conocernos. Ahí les mandamos saludos a todos ellos, que Dios les bendiga, sigan buscando del Señor. Wow. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Este texto en el original dice, debes de someterte a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino porque Dios así lo ordena. Sé obediente a Dios. 6. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. No quiero entrar en detalles de eso, pero nosotros tenemos que hacer una parte. Dios se encargará del resto. Versículo 7. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Cómo termino yo estos textos? Con mi típico wow. Esto es ser guiado por el Espíritu. Una vida de obediencia, un carácter moldeado a la imagen de Cristo y nuestra esperanza puesta en Dios. Ahora podemos comprender, si hemos nacido de nuevo, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, si hemos nacido de nuevo, si has nacido de nuevo, estás capacitado para, andemos también por el Espíritu. Si vivimos, este es el indicativo. Si Dios ha hecho su obra en ti, si has nacido de nuevo, si en verdad ocurrió en ti la regeneración, te habita el Espíritu, su plenitud está en ti, Dios ha sido sumergido, tú has sido sumergido por Dios, completamente, en su presencia, en su gracia, para ser totalmente transformado. ¿Se acuerdan? Baptizo es que agarraban las telas y las sumergían en agua con tinta y no las sacaban de esta, que estaban completamente transformadas de color, cambiadas de color. Él está en nosotros. Ese es el imperativo, lo que Dios ya ha hecho. Si vivimos, si hemos sido regenerados, y aquí está ahora el imperativo, andemos también por el Espíritu. Hay un mandato basado en una realidad. Tú no puedes andar como una persona carnal si tú has nacido de nuevo. Si el Espíritu Santo está en ti, si Él está en ti, no te dejará en paz. No se va.
No se va a quedar en silencio. Y si no lo escuchas y si lo evitas, Dios te disciplinará. Es imposible que vivas en paz si tienes una vida carnal y tienes al Espíritu en ti. Si has nacido de nuevo, si es una realidad en tu vida debe de manifestar un cambio. ¿Sabes por qué? Por el indicativo. Podemos hacerlo. Estamos capacitados para hacerlo. Dios está en nosotros. Algo ocurrió en nosotros. Y como resultado de esto que ocurrió en nosotros, algo debe manifestarse en nosotros, que es el andar en el Espíritu. Por eso dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, si hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, estamos capacitados para andar por el Espíritu. Este simple texto base de nuestra serie debería provocar en nosotros una tremenda reflexión, una profunda reflexión. Si vivimos por el Espíritu, esa es la primera pregunta. Si vivo por el Espíritu, he vivido por el Espíritu, si he nacido de nuevo, ¿tengo alguna evidencia que he nacido de nuevo? ¿Cómo vivo mi vida cristiana? ¿He nacido de nuevo? Entonces estoy capacitado para vivir por el Espíritu. Un simple texto que nos da mucho para pensar. Mucho por qué orar y mucho por qué vivir. Dios nos ayude, mis hermanos, a que podamos vivir, andar por el Espíritu. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has dado, Señor, de tu Espíritu, ya nos has capacitado, nos has llenado de ti para poder ahora vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, ser guiados por ti. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas consecuentes con tu palabra, a entender que tú ya hiciste una obra y que ahora nos corresponde a nosotros caminar en la dirección que tú has determinado para tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Transfórmanos. Por favor, te rogamos que todos estos conceptos, ideas que tenemos en la cabeza pasen a nuestro corazón y podamos no tan solo comprenderlas, sino vivirlas. Y que esta serie nos permita entender que tu Espíritu Santo es lo más grandioso que tenemos en nosotros, porque es Dios en el hombre. Ayúdanos, Señor, a vivir por el Espíritu y ser guiados por ti, porque si hemos vivido por el Espíritu, si hemos nacido de nuevo, estamos capacitados para andar ahora por el Espíritu. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias a través de Jesús. Amén. Amén. Dios nos ayude, mis hermanos. Bueno, ya vamos a terminar. Pase, familia, mi amor. Vénganse, muchachos. Vente, hijita. Bueno, damos gracias a Dios un domingo más. Tenemos mucha actividad ahora durante la semana. Estamos los martes con el culto familiar y devocional. Estamos los jueves, mi esposa, con mujeres. El día viernes tenemos el Instituto Bíblico. Entre semana tenemos una clase para niños grandes, una para niños pequeños, y la siguiente semana el devocional. Así que tenemos mucho trabajo, mucha actividad como iglesia. No se excuse en nada, al contrario, aprovechemos este tiempo para buscar de Dios. Así es. Dios les bendiga. Sigamos orando, sigamos intercediendo y buscando al Señor, no solo para orar y pedir por cada uno de nosotros y nuestras familias, sino que por todo, como decimos, por nuestros hermanos. No se olvide de nuestros hermanos que van avanzando y gracias a Dios vamos bien con nuestras peticiones de oración, pero van de salida. Todavía falta un poco de que se recuperen. Mi hermano Aldo, Blanquita, José, hay algunas, tenemos peticiones laborales y muchas cosas que están ocurriendo, así que sigamos orando, no se olvide, ahí en su corazón, en privado, en familia. Es necesario, mis hermanos, así que por favor sigamos orando y que Dios les bendiga. Amén. Y mandamos también saludos a nuestros hermanos que nos ven en otros países, amigos, allá en México. Muchos amigos nos están viendo de allá de Coacalco, como decía un amigo, el puerto de Coacalco. Les mandamos saludos a nuestros hermanos por allá, también a nuestros amigos y pastores allá en Lima.
al pastor Carlos acá en el sur, a nuestros amigos en Comodoro Rivadavia, tenemos hermanos allá en Argentina y en muchos lugares. Gracias porque podemos mantenernos siendo un cuerpo y podemos apoyarnos y amarnos, aunque sea de este modo. Así que Dios les bendiga a ustedes, a sus hijos. Sigamos adelante, hermanos, esforcémonos y busquemos más del Señor. A nuestros amigos también allá en Estados Unidos, a Lorenzo, su familia allá en Denver, Dios les bendiga, cuídense mucho, y a otros amigos que tenemos por allá también, Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos, así que denle la mano ahí a su esposa, a sus hijos, y vamos a dar gracias por lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, tú eres bueno con nosotros por todo lo que haces, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, porque has provisto a nuestras necesidades a pesar de todo, porque Señor nos has guardado, hemos visto tu mano de misericordia, tu gracia derramada en mis hermanos que han estado enfermos, por mi hermano Aldo, Blanquita, por José. Te damos gracias, tú tienes el control de absolutamente todo, por eso te rogamos que tú, Señor, sigas haciendo tu obra, que guardes a tu iglesia, y gracias porque podemos tener estos medios para seguir, Señor, levantando tu nombre en alto, seguir estudiando tu palabra y seguir siendo un cuerpo. Ayúdanos, Señor, a mis hermanos en sus casas, a cada uno de nosotros que cumplamos nuestra responsabilidad y el rol que tú demandas de nosotros. Te amamos, te bendecimos y, Señor, te agradecemos por tu gran obra en este tiempo. Gracias, Señor. Aviva tu iglesia, nuestros espíritus, remécenos, Señor, transfórmanos y ayúdanos para que cuando regresemos en tu tiempo y si es tu voluntad a reunirnos y a vernos, Señor, como iglesia, estemos renovados, Señor, por ti, y no tan solo adorando lo que tú nos has dado, sino entendiendo quién eres tú y viviendo tu palabra. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Cuídense, les amamos. Abrazos a todos. Pórtense bien. Estén conectados. Cuídense. Ya.